En el libro de los Hechos, capítulo 9. Gloria a Dios. Mantenga una alabanza en sus labios. Gloria al nombre del Señor. Hoy llegamos a las 8:30 de la mañana, así que hemos descansado poco, pero aquí estamos dándole la gloria a Dios. En el libro de los Hechos, su capítulo 9, gloria al nombre del Señor. Yo creo que ya la mayoría hemos leído esta escena. Quiero comenzar el verso 10 leyendo. Gloria al nombre del Señor. Hasta el verso 17. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 9, versículo 10. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Lo volvemos a leer. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ciego pero veía. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Gracias, Padre, por tu palabra. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Esta noche quiero que meditemos en la palabra del Señor unos minutos. Creo que será de mucha bendición a nuestras vidas. Será de mucha edificación para nuestras vidas la palabra de Dios, como lo ha hecho en otras ocasiones. La palabra del Señor siempre viene para que nosotros mejoremos, para que nosotros conozcamos el propósito, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta noche quiero hablarte acerca de la vista. Una vista, una visión, unos ojos renovados. Una vista renovada. Y quiero esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, dejarte esto en tu corazón, porque sabe usted, hermano, los ojos son miembros muy importantes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Son miembros muy importantes los ojos, la vista. Los ojos son un miembro muy importante para nuestra vida. Es unos miembros bien, y sabe, sobre todo son miembros muy delicados. Son miembros muy delicados. Los ojos o la vista, o como quiera usted llamarle, la visión ocular, óptica,
juega un papel muy, muy delicado en la vida cristiana. Juega un papel muy, muy delicado en cuanto a nuestra vida cristiana se refiere. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús en una ocasión dijo que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y en otra ocasión dijo Jesús que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. En otra ocasión dijo Jesús: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. O sea, el ojo o la vista juega un papel muy importante en la vida cristiana. Y nosotros entendemos, hermanos, que la vista tiene que ser renovada de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si el cristiano acepta a Cristo, su mente y su vista no es renovada, hay problema. Ya va a entender usted el mensaje en el transcurso del tiempo. Pero hablando humanamente, oiga bien por favor, los ojos, la vista, le dije, juega un papel muy importante y son delicadísimos. Pero la vista es ese miembro por donde el cerebro le entra señal, le entra información. Es una de las ventanas informativas del cerebro. Ayúdame, Espíritu Santo. La vista es uno de los componentes, uno de los miembros o una de las ventanas por donde el cerebro o la mente recibe información. O sea, si usted tiene la vista al 100, a usted no se le va a hacer difícil identificar algo o leer algo. Y usted sabe que cuando usted ve algo, inmediatamente su mente lo está leyendo a través de su vista, pero está recibiendo la información. Y de acuerdo a como usted esté viendo, así la mente va a recibir y va a procesar la información. Por ejemplo, si la vista es borrosa, no se ve bien, así mismo va a proceder la mente. Si la vista no está clara, así mismo va a proceder o va a funcionar la mente, el cerebro. ¿Por qué? Porque la vista le está permitiendo a la mente recibir señal, esa información. Pero como está siendo borrosa, o no se ha topado usted muchas veces con algo que dice, ¿será o no será? Pero me parece. Y hasta veces queremos esforzar la vista para que el cerebro reciba la información correcta. Porque muchas veces, ¿verdad? Yo creo que más de alguno le ha pasado que allá viene fulano, y cuando lo tiene cerca, ya cuando lo vio allá viene fulano, ya su mente procesó que es fulano. Pero cuando lo tiene cerca, me equivoqué. Ya la vista procesó lo que es verdadero, lo que es correcto. Espíritu Santo. Por lo tanto, el tener la vista al 100, eso es, olvídese, no necesitamos. Pero conforme pasan los años también se va desgastando. Dijo el escritor Eclesiastés, dijo que también las ventanas, como lo llama Cristo, las ventanas comienzan a cerrarse. También los muros de la ciudad comienzan a tambalear, hablando de las rodillas, las piernas y así, pero no vamos a hablar de ese asunto hoy. Pero quiero enfocarme en la vista, en el ojo. ¿Por qué, hermano? Porque vuelvo y repito, dependiendo de lo que nosotros veamos, dependiendo de lo que nosotros veamos, nuestro cerebro, nuestra mente va. Si nosotros estamos al 100 con nuestra vista, no va a haber problema. Ahora que veníamos por allá en la madrugada, ya la vista venía cansada. Y yo veía los rótulos, pero no los veía claro hasta que los tenía ya más cerca. Y luego viendo el GPS por ahí, decía yo, pero ¿por dónde tengo que agarrar? Y ahí siguiendo, pero no podía, le metía una información falsa a mi cerebro porque pensaba que era a la derecha y el GPS me tiraba a la izquierda.
ya cuando estaba cerca de la situación, era que yo podía procesar correctamente todo lo que era, lo que tenía que hacer, los pasos que tenía que hacer. Por lo tanto, la vista es muy importante, hermanos. Ahora, yo creo que ya establecimos la base, la introducción para este mensaje, y usted ya casi entendió el mensaje. Ya casi entendió por dónde el Espíritu nos quiere llevar esta noche. Nosotros como cristianos, cuando aceptamos a Cristo, se supone y se espera que todo sea renovado. Para ser instrumentos en las manos de Dios, nosotros necesitamos esa transformación total. Tenemos en la palabra del Señor una escena, un personaje muy conocido, lo cual era Saulo de Tarso, o ya después Pablo, el apóstol Pablo. Pero nosotros encontramos en la palabra del Señor que iba hacia Damasco con un propósito, y era de ir a prender a cristianos, a arrestarlos. Pero como los propósitos del hombre no son los mismos de Dios, entonces Jesucristo le sale al encuentro en camino a Damasco. Dice la palabra del Señor que una luz brillante lo rodeó, lo cubrió, y desde ese momento queda ciego. Espíritu Santo. Desde ese momento queda ciego. Y Saulo, oiga bien, hasta ese momento en parte ha entendido el propósito por el cual le apareció esa luz. Saulo en ese momento queda ciego por el resplandor, pero no quedó ciego porque únicamente la luz, esa luz preciosa lo cegó, sino porque había un propósito. Y usted ya va a entender por qué. Porque si la luz los hubiera a ellos, oiga bien, los hubiera a ellos cegado, pues también los compañeros de él hubieran quedado ciegos. Pero no quedaron los compañeros. Los compañeros, lo que dice Lucas que dijeron es que nosotros, a la verdad, dice, oímos la voz pero no vimos a nadie. Oímos que hablaron pero no. Y Saulo en ese momento queda ciego, pero con un propósito. Y el propósito era que Dios tenía que renovar su vista. Porque vea qué precioso. Cuando leo el versículo 12, de ahí fue que dije yo, Señor, déjame predicar acá. Porque cuando yo leo el versículo 12, que Saulo está ciego pero está viendo. Dice la Biblia que Saulo tiene una visión. Una visión, o sea, está viendo, pero está ciego. Tuvo una visión y él veía, pero ¿cómo? Pero no está ciego. Él veía que uno llamado Ananías llegaba y le ponía las manos, pero está ciego. ¿Y cómo está viendo? Oiga bien, por favor, porque nosotros entendemos, si vamos al principio, la primera pareja, Adán y Eva, ellos tenían la visión de Dios, la vista de Dios. Cuando fueron engañados, ¿cuáles fueron las palabras que usó Satanás? Que el Señor lo reprenda. Sabe el Señor que el día que coman van a ser abiertos vuestros ojos y van a conocer el bien y el mal. No, el bien y el mal ya lo conocían. Les dijo Dios, ¿sabes qué? Si comes de ese árbol, estás perdido. Este es el bien, el árbol de la vida. Ya conocían el bien y el mal. Ellos tenían la visión de Dios, lo que Dios, de la manera que Dios quería que ellos vieran, ya ellos lo tenían. Ahora nosotros, cuando venimos a Cristo, nosotros no tenemos esa visión, esa vista. Nosotros no la tenemos. Tenemos la vista pecaminosa. Tenemos la vista que alimenta al cerebro o a la mente para producir algo que sustente al deseo carnal. Por lo tanto, la vista, la visión que nosotros tenemos antes de conocer a Cristo es una visión pecaminosa que no podemos vivir en el evangelio con ella. Tiene que ser renovada.
tiene que ser renovada. Por eso es la importancia de una renovación visual. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la palabra del Señor, oiga bien por favor, porque ¿cómo hubiera funcionado Pablo si lo hubieran transformado por dentro, pero seguir con sus mismos ojos? Pablo tenía que entrar en una transformación total para que lo que los ojos captaran no era lo mismo como la veía antes de conocer al Señor. Dice la Biblia, cuando él narra su testimonio, dice la Biblia que Pablo pensaba, porque eso era lo que adquiría por su vista, pensaba que matando cristianos honraba a Dios. Por lo tanto, había que quitarle esa vista a Saulo. Había que transformarle su vista para que lo que pudiera percibir ya no fuera de acuerdo a sus pensamientos, sino a la voluntad de Dios. Aleluya. Dice la Biblia, oiga bien, dice la Biblia, le voy a traer ejemplo. Dice la Biblia que antes de Dios comenzar a usar a Jeremías capítulo 1, dice la palabra del Señor que primero le hace el llamado, le declara el propósito, el llamado. Pero antes de que ponga palabras en sus labios y comience a profetizar, primero hay que hacerle un examen a Jeremías, un examen de vista a Jeremías. Y la Biblia dice, oiga bien, porque nosotros tenemos que entender, hermanos, que si nuestra vista, nuestra visión no está de acuerdo a la voluntad de Dios, algo está pasando. Si lo que nosotros estamos viendo no está de acuerdo a los propósitos, a la voluntad de Dios, algo está pasando. Esa vista tiene que ser renovada. La Biblia dice que antes que Jeremías comience a ejercer el ministerio, la Biblia dice que Dios le hace un examen de vista. La Biblia dice que Dios le hace un examen de vista. Y la primera pregunta en el examen es: ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves, Jeremías? Y Jeremías dice: veo un almendro. Y Dios le dice: bien has visto. Luego viene palabra de Jehová por segunda vez, otra pregunta, y le dice: ¿y ahora qué ves, Jeremías? Veo una olla que está hirviendo y se da vuelta hacia el norte. Sí, del norte vendrá la invasión a este pueblo. En otras palabras, Dios, antes que Jeremías comience a predicar su palabra, hay que ver si Jeremías está viendo como yo estoy viendo las cosas. Porque déjeme decirle algo: de nada sirve tener a alguien predicando si no ve las cosas como Dios las está viendo. Porque si no tiene su vista renovada, va a estar llamándole a lo que es pecado problemita. Y aquí no le podemos llamar problemita al pecado. Lo que es pecado, y hay que declararle la verdad a cualquiera, pero de acuerdo a una vista renovada, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué ves, Jeremías? Veo un árbol de almendro. Sí, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para que se cumpla. Jeremías, dice Dios: ¿sabes qué? Ha pasado el examen. Este Jeremías está listo, porque tiene su visión. Su vista es de acuerdo a mi voluntad, a mis propósitos. Por eso ahora entendemos por qué a Saulo no lo podían dejar con su vista natural, normal. ¿Por qué? Porque Saulo cualquier cosa que veía de lo bueno le llamaba malo, y a lo malo le llamaba bueno. Por lo tanto había que renovar su vista. Aleluya. Y la Biblia dice, oiga bien, la Biblia dice que cuando Ananías llega y pone las manos encima, óigame, la Biblia dice que recobra la vista. Pero antes dice la Biblia que como escamas, que esas escamas no permiten que nosotros veamos los propósitos de Dios. Esas escamas son las que no nos permiten ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Por lo tanto, esas escamas de nuestros ojos tienen que caer, tienen que ser arrancadas, porque Dios quiere que nosotros veamos las cosas como Él las ve. Nosotros quiere, aleluya, nosotros quiere Dios que veamos las cosas como Él las ve. Déjeme decirle algo: que si nosotros vemos las cosas como Dios las ve, aunque las cosas se vean contrarias a la vista humana, pero yo puedo aplicar, yo puedo conectar mi vista espiritual y decir: no, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Hermano, pero tiene el problema ahí enfrente. No, ¿sabes qué? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo que yo he conocido de Dios es a través de la vista espiritual.
Déjeme decirle algo. La Biblia dice, Espíritu Santo, la Biblia dice, el segundo libro de Reyes, su capítulo 6, la Biblia narra de una historia muy preciosa. Dice la Biblia que los sirios querían hacer emboscadas contra Israel. Y la Biblia dice que siempre que los sirios planeaban esa emboscada, ese ataque, el vidente, el profeta de Dios enviaba a decir al rey de Israel: no salgas por ahí, porque Dios se lo revelaba. Dios se lo revelaba. No pase por ahí porque ahí están los sirios. Y se da cuenta el rey de Siria de ese asunto, y él comienza a buscar al culpable. ¿Quién es el soplón aquí? ¿Quién es el que está yendo con el chisme que vamos a atacar por la derecha? ¿Quién es el que va a decirle al rey de Israel que nosotros estamos planeando esto? ¿Y sabes qué? Alguien se le acerca al rey y le dice: ¿sabes qué, rey? Es que allá en Israel está el profeta que depende de Dios, y todos los secretos, aún las cosas que tú estás pensando llevar a cabo, ya Dios se las ha revelado. Entonces dice el rey: ¿sabes qué? Entonces no vamos a atacar al pueblo de Israel. No vamos a ir contra el rey. No vamos a ir contra la nación de Israel. Vamos a ir contra ese profeta. Hay que arrancarlo. Y la Biblia dice que cuando ellos van, se dan cuenta donde en la chocita, en la casita donde vive el profeta con su criado, con su siervo. Oiga bien. Y la Biblia dice que esa noche se fueron a dormir tranquilos. Se tomaron el último chocolatillo. Elías y su siervo, su criado, se fueron a dormir tranquilos, esperando que amaneciera. Pero cuando dice la Biblia que el criado se levanta por la mañana, abre las cortinas de su ventana y comienza a estirarse, y ve que la ciudad entera está rodeada de sirios. La ciudad entera está rodeada de los enemigos. Y ¿sabes qué? Él luego comienza a temblar y dice: ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos rodeados, nuestros enemigos están rodeados. Y ¿sabes qué? La vista humana lo estaba traicionando. La vista natural estaba traicionando a este siervo, aleluya, a este sirviente de Eliseo. Lo estaba traicionando. ¿Por qué? Porque estaba viendo a sus enemigos, pero no estaba viendo lo que Dios, aleluya, Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿sabes qué dice el profeta? Señor, antes que se me muera este de miedo, ábrele los ojos para que pueda ver quiénes están de parte de nosotros. Y eso es lo que necesitamos muchas veces nosotros, que nuestra vista sea clara, que se arranque las escamas, para que podamos entender y podamos ver que no estamos solos en esta tierra. Hay un millares de ángeles que acampan. Ay, Jehová de los ejércitos. Ay, Señor mío, hasta aquí llegamos. Dice Eliseo: más son los que están con nosotros que los que vienen en contra. Como dijo mi Señor, más son los que están en nosotros. Pero ¿dónde están? Si solo yo a usted lo veo aquí. No, más son los que están con nosotros, porque Eliseo veía con la vista renovada. Eliseo veía con la vista renovada. El criado estaba viendo con la vista natural. Por lo tanto, solo veía los enemigos, solo veía lo que estaba pasando. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, comenzó que los montes estaban llenos de gente de a caballo y carros de fuego, dice la Biblia, aleluya. Entonces, una risita así, mira, no estamos solos. Está Dios con nosotros, su ejército. Claro, si es que lo que hay que entender, y hay que permitirle al Espíritu que sean arrancadas esas escamas de nuestros ojos, para que podamos ver las cosas grandes de Dios. Las cosas grandes de Dios están a nuestra accesibilidad. Nosotros tenemos alcance a ellas, pero hay que ser renovados en nuestra mente, porque tenemos que entender que no caminamos solo en esta tierra. Podrás sentirte solo, pero hay un ángel que acampa alrededor de ti, y hay un Espíritu Santo que está dentro de ti y está alrededor de ti como poderoso gigante para darte la victoria. Espíritu Santo, dele gloria a Dios en esta noche. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Y si esta noche hay que arrancar las escamas, dígale al Espíritu Santo: arranca. Yo quiero ver las cosas como tú las estás viendo. Se le abrieron los ojos al criado, y sabe, vio que los montes estaban llenos de gente de a caballo y carros de fuego.
carros de fuego a su alrededor. Y ahora entiendo, mi siervo, porque usted me dijo que más son los que están con nosotros. Pero ¿cuál fue el proceso que tuvo que pasar? Hubo que abrirle la vista. Pero no, ya estaba viendo, pero no estaba viendo de acuerdo al cielo. Y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos, hermanos. Lo que necesitamos es que se caigan esas escamas, la vista natural sea quitada, la vista carnal sea quitada, y descienda la vista del cielo, para que con nosotros comenzamos a contemplar un pedacito de cielo en esta tierra. ¿Y cómo se hace eso, hermano? A través de la renovación de vuestro entendimiento, nuestra vista y todo nuestro ser. Nosotros podemos mover al cielo aquí en la tierra a favor nuestro, pero tenemos que ser renovados en nuestra vista. ¿Verdad que muchas veces nos hemos visto solos? Muchas veces hemos visto tan grande la prueba y no hemos visto lo grande que es Dios. Hemos visto tan grande, es imposible. Te dije, los ojos, la vista es esa ventana por donde entra información a la mente. Si tu ojo está viendo humanamente y estás viendo el problema, al problema lo vas a ver grande y a Dios lo vas a ver pequeño. El problema lo vas a ver difícil de solucionar y a Dios lo vas a ver. Por lo tanto, oiga bien, nosotros tenemos que entender, hermanos, que no estamos llamados a ver, no estamos llamados a ver las cosas naturalmente. Esto es por fe. Esto es por fe. Nuestra mente, nuestra vista es renovada, aleluya. Pero ya no tenemos que caminar por lo que vemos naturalmente, hermano. ¿Y cómo le hago entonces? Aleluya. ¿Cómo puedo ver eso? ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que entender. La Biblia dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Nosotros tenemos que entender, aleluya, que todo lo que hoy podemos ver fue hecho de lo que no se veía. Pero en el mundo natural en el que nosotros habitamos, nosotros vivimos, nosotros nos movemos, esas cosas no se veían, pero en la vista de Dios eso estaba ya formado. Eso ya estaba hecho, ya estaba creado. Lo único que hicieron es traerlo a la vista natural, aleluya. ¿Por qué? Pero en la mente, en la vista espiritual, en la vista de Dios, ya eso estaba formado, ya estaba hecho. Ya aún dice la Biblia que aún Cristo había sido ya sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo único que hicieron es traerlo a la vista natural, a la vista humana. Pero nosotros no estamos ya llamados a caminar de acuerdo a lo que ven nuestros ojos naturales, sino a lo que ven nuestros ojos espirituales, aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que entender, aleluya, que lo que nosotros vemos en nuestro frente no es lo que Dios está viendo. Nosotros podemos ver, amados hermanos, como veía Saúl, a un gran gigante imposible de conquistar. Pero ¿sabes qué? David lo veía pan comido. Yo le voy a cortar la cabeza porque estaba viendo las cosas como Dios se las estaba mostrando. Saúl veía imposible, aquí somos derrotados, y David dice: no, hombre, ese pan comido, démelo a mí, porque David estaba caminando de acuerdo a la vista celestial y no la terrenal. Qué tremendo, oiga bien, qué tremendo, porque nosotros muchas veces caminamos y nos desalentamos nosotros mismos por estar viendo. Nos desanimamos. Pero hermano, si eso es lo que estoy viendo, sí, pero ya no caminamos por esa vista. Ya no caminamos por esa vista, hermano. Pero es que el doctor me dijo: sí, pero ¿qué te dice la vista espiritual, la vista renovada? Fue una llaga herida en el costado de Cristo, y por esa llaga he sido curado. Y hermano, pero hay escasez en mi mesa, yo no veo esa. Pero ¿qué me dice el salmista en el Salmo 23? Jehová enderezará, Jehová servirá la mesa en presencia de mis enemigos que se burlan contra Jehová la va a servir. Hay que ver eso, sí, no veo nada, pero Jehová, aleluya, Espíritu Santo.
tenemos que entender que ya no estamos llamados a ver las cosas naturales, sino a través de la vista espiritual. Ya no estamos llamados a procesar, a meter en nuestra mente las cosas a través de la naturaleza, la vista humana. Estamos llamados a meter a nuestra mente las cosas espirituales aleluya, que puedan ser procesadas, que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Eso hay que meterle a nuestra mente a través de la vista. Y hay que decir, como dijo Josué y Caleb: si nosotros procuramos agradar a Dios, los enemigos serán pan comido para nosotros. Nosotros los devoraremos como a pan, aleluya. Ellos serán, aleluya. Pero hay que ver cómo Dios ve las cosas. Lo que Dios quiere es que nosotros nos conectemos con el cielo para poder entender sus propósitos. Oiga bien, la Biblia dice el capítulo 12 del libro de Números, la Biblia dice, y usted se adelanta hasta el capítulo 14, la Biblia dice que el pueblo de Israel está en los llanos de Moab. Oiga bien, está en los llanos de Moab. Y la Biblia dice que el rey de Moab, Balac, se da cuenta que en Israel hay un profeta, hay un vidente, y lo manda a buscar con presente, con regalos, para hacerlo venir al profeta Balaam. La Biblia dice que cuando llegan estos hombres, él consulta a Dios y Dios no le da permiso para ir, pero él insistió y Dios le permitió ir. Vas a ir, pero vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. Se fue. Oiga bien, pero por el camino, la Biblia dice que iba montadito en su asna. Y la Biblia dice que el ángel se le puso enfrente al asna y al profeta con la espada desenvainada. Y la Biblia dice que cuando el asna, la mula, vio, oiga bien, el ángel se detuvo. Y comenzó a caminar por los sembradíos. Y cuando el profeta se da cuenta que algo extraño está pasando en la mula, porque luego se puso el ángel frente otra vez y la mula no quería pasar y la comenzó a azotar. Se apartó la mula, el ángel se puso en 3 ocasiones. El ángel estaba interrumpiendo el camino del profeta. Y la Biblia dice que las 3 ocasiones el profeta azotó la mula. ¿Y sabe qué es lo que pasó? La Biblia dice que Dios abrió la boca de la mula, de la asna, y le habló al profeta. La Biblia dice que eso fue lo que sucedió primero. Luego sucedió que Dios abrió los ojos al profeta. Pero primero lo que sucedió es que Dios hace que la mula, la asna, hable al profeta para poder entrarlo en razón. Y él, sin embargo, no entendió. ¿Sabes cuándo entendió que era Dios el que estaba interrumpiendo su camino? Hasta que sus ojos fueron abiertos. Aleluya. Pero él iba caminando tranquilo. Óigame bien, esto me impactó cuando lo estudiaba. ¿Por qué? Porque me llama la atención que una mula esté viendo de acuerdo al cielo y el profeta que dice que era profeta no estaba viendo de acuerdo al cielo. Y eso me llamó la atención. Y le dije: Señor, no vayas a permitir que yo me convierta en un profeta como Balaam, que vaya a ser mi vista cegada y que alguien más pueda venirme a interpretar las cosas que yo no esté viendo. Señor, permíteme que mi vista siempre esté dispuesta a ver las cosas como tú las estás viendo. Y eso es triste, hermano, porque este profeta se fue cegado a los propósitos de Dios porque no quiso entender la voz de Dios, no quiso obedecer la voz de Dios. Le cayeron escamas en sus ojos, pero una vez la misericordia de Dios lo visita nuevamente y se son abiertos sus ojos y comienza a ver que está el ángel enfrente de él, porque de Dios no se burla nadie. Y nosotros tenemos que entender que nuestra vista tiene que ser renovada a la voluntad y a los propósitos de Dios. Vea que nosotros vemos esta escena y muchos podrán decir: es imposible que una mula le haya hablado. Es imposible. No.
Para Dios no es imposible. Para Dios no es imposible. Nosotros tenemos que entender que estamos llamados para que esta vista sea. Por eso es que hay muchos hermanos que no prosperan. No prosperan porque no han permitido que su vista sea renovada. Y siempre le están metiendo cosas negativas a la mente a través de esa vista. Sí, hay gente que tiene un deseo grande de despegar y llevar, que el Espíritu los lleve a otro nivel, llegar a otra dimensión, llevar a otro, experimentar algo nuevo. Aleluya. Hay gente que está desesperada con eso. Pero déjeme decirle que nuevamente, cuando ven la situación que no les cuadra, la misma cosa, ya llegó aquel, ya llegó aquella que no me cae bien, la vista está recibiendo información negativa. Y aquel momento que pensó que quería despegar, quería que el Espíritu la llevara a otras experiencias, se le olvidó. ¿Por qué? Porque está viendo las cosas negativas de su vista. Por lo tanto, tenemos que entender: estos ojos tienen que ser renovados, esta vista tiene que ser renovada, tienen que caerse esas escamas que están impidiendo a que yo avance a los propósitos de Dios. Tiene que ser arrancada. Ya quiero ver cómo Dios ve las cosas. Ya quiero que, aleluya, que mi vista reciba, aleluya, una buena información de acuerdo al cielo, para que mi mente la procese y pueda fortalecerme en el poder del Señor. Avanzo. Oiga bien. Cuando nuestra vista es renovada, voy terminando. Cuando nuestra vista es renovada, primeramente usted no va a ver las cosas como las veía antes. Segundo, los que nos rodean se van a dar cuenta de lo que ha pasado con nosotros. Te lo vuelvo a decir. Cuando nuestra vista es renovada, oiga bien, nosotros, mire, ¿qué es lo que sucedió con Pablo? Pablo recobra la vista y dice la Biblia que estuvo ahí 3 días sin comer y sin ver. Fue bautizado y después, ¿sabe qué estuvo haciendo en Damasco? Predicando. ¿Y sabe qué pasó? Los que lo conocían se confundieron. Sí, porque eso es lo que pasa cuando nuestra vista es renovada. Oiga bien, hay un cambio tremendo en nosotros. Y sabe, porque ya no vamos a ver las cosas como las veíamos antes. Y los que nos rodean van a quedar atónitos, van a quedar perplejos, van a quedar espantados. ¿Qué le ha pasado a este? ¿Sabe qué? La Biblia dice en el libro del Evangelio de Juan capítulo 9, la Biblia habla de un muchacho ciego de nacimiento, pero cuando se encontró con Cristo recobra la vista. Oiga bien, y los fariseos, la gente que lo conocía, se confundieron y preguntaban: ¿no es este el ciego? ¿No es este el hijo del Señor que nació ciego? Unos decían: ¿sabe qué? Me parece. Otros decían: a él se parece. Otros decían: él es. O sea, los tenía confundidos. ¿Por qué? Por únicamente el milagro de su vista, porque todo su físico no cambió. Él seguía siendo el mismo. Todo su físico no cambió. Solamente por la renovación, por haber recibido la vista, con eso fue suficiente para confundir a sus amigos. Aleluya. Y todos los que lo veían. Pero algo ha pasado en él. Algo ha pasado, porque ya no anda ahí como andaba antes. Algo ha pasado. Y todos estaban confundidos y decían: no ha de ser él, a él se parece. Otros decían: no, hombre, es que él es. ¿Y qué le ha pasado? Tuvieron que venir donde él a interrogarlo, a preguntarle, diciendo: ¿qué te ha pasado? Que ahora te vemos así. ¿Qué es lo que te ha pasado? Y él dice: ¿sabes qué? Encontré a un personaje ahí que se llama Jesús, el predicador de las calles. Y ¿sabes qué? Él hizo lodo y me dijo que me fuera a lavar al estanque. Y yo recobré la vista y ahora veo. Y ellos comienzan a averiguar quién era aquel personaje. Y le comienzan a decir: mira, ¿sabes qué? Y yo no sé de dónde es, pero lo que yo sí sé, dice este joven, lo que yo sí sé, que antes era ciego y ahora veo. Aleluya. Antes yo no veía y ahora veo. ¿Por qué? Porque fueron, aleluya, fueron limpiados esos ojos, fueron arrancadas las escamas que estaban impidiendo que viera las cosas como Dios quería. Por lo tanto, ahora los que le conocían están confundidos. ¿Qué ha pasado? Y eso es lo mismo que va a pasar con nosotros cuando nuestra vista sea renovada. Ya no vamos a calificar
calificar las cosas como antes las calificábamos. Ya no vamos a ver las cosas como antes las veíamos. Ya no voy a ver a la persona que me conmovía, aleluya, como antes, que me ponía a hacer problemas. Y ahora yo no la voy a ver así. ¿Sabes cómo la voy a ver? Ahora la voy a ver como un alma de Cristo. Ahora la voy a ver como una persona, aleluya, renovada también con la sangre preciosa del Cordero. Ahora ya no, aquello que me causaba problemas, y ahora no lo veo. Ahora es una bendición para mí. Aquello que me causaba que no avanzara, ahora ya no lo veo así. Ahora lo veo de otra manera. Lo veo como una oportunidad para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tuvo que ser renovada nuestra vista. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros: renovar nuestra vista. Si nuestra vista es renovada, usted y yo, las cosas que hoy vemos que no nos gustan, te lo dije, una vez las recibas en tu vista, tu mente las está recibiendo, esa señal las está procesando. Y muchas veces, por estar viendo con esa vista natural, por estar viendo esa vista natural, comenzamos a calificar las cosas como no son. Por estar viendo con esa vista natural, la mente está recibiendo la información incorrecta. Por lo tanto, comenzamos a calificar las cosas de esa manera. No de la manera correcta, sino incorrecta. Sí, Espíritu Santo. Porque estamos viendo de acuerdo a lo natural. Termino. Nosotros muchas veces calificamos a alguien porque lo estamos viendo con nuestra vista natural. Pero cuando lo miramos con nuestra vista espiritual, ¿sabes qué? Aunque es un pedazo de piedra lisa, aunque lo podamos calificar así, pero déjeme decirle, yo lo veo un instrumento en las manos de Dios. No, que se ve ahí sentado, se ve como que es un trozo. Sí, a la vista humana se ve así, pero con la vista espiritual lo comienzo a ver. Y yo lo comienzo a ver ya encorbatado, predicando por... Si lo comienzo a ver de la manera que Dios lo está viendo, yo voy a comenzar a decir: no, ese es un instrumento. A Pablo le dijeron a Ananías: el que ese no es el que tú estás pensando. Lo que yo estoy viendo en él, dice Dios, aleluya, es algo más allá. No es lo que tú estás viendo, Ananías. Lo siento mucho, Ananías. Tú estás viendo a un hombre que destruye a los cristianos, que arresta a los que siguen el evangelio. Tú estás viendo eso, pero dice Dios: ¿sabes qué, Ananías? Yo no estoy viendo eso. Yo le estoy viendo un misionero, un predicador, un revolucionario, alguien que me va a ser útil, no únicamente para llevar el evangelio a mi nación, sino a aquellos aún a los que no me han conocido, a los que no saben de mi nombre, a los gentiles, aleluya. A ellos se lo voy a usar para que lleve mi nombre y lo ponga en alto. Eso es lo que Dios estaba viendo. No estaba viendo las cosas como Ananías. Tuvo que Dios también trabajar en Ananías y decirle: no, Ananías, no mires así, mira como yo estoy viendo. Estoy viendo un instrumento poderoso, alguien que va a impactar el continente, alguien que va a impactar, alguien que va a, aleluya, va a arrebatar las almas, aleluya, en las manos del diablo, y lo va a traer al evangelio. Alguien que es un instrumento poderoso. Yo no lo estoy viendo como alguien destructivo, sino como alguien que va a servir para salvar a miles y miles de almas. Eso era lo que Dios veía de Saulo. Eso era lo que Dios veía de Saulo. No lo veía como todos lo veían. Dice Dios: yo lo veo un instrumento. Yo lo veo un instrumento. Vea, termino diciéndote: no te veas a ti mismo con tu vista natural. No te veas a sí mismo. Mírese o mirémonos cada uno como Dios nos ve. Sí, porque si nos comenzamos a ver, no, hombre, nosotros mismos nos tiramos al piso. Sí, si comenzamos a vernos naturalmente con nuestra vista, nosotros mismos nos tiramos al piso.
Pero si comenzamos a vernos, oiga bien, como esos instrumentos en las manos de Dios. Usted podrá preguntarse, hermano Carlos, ¿usted cree que yo un día puedo estar predicando delante de una multitud de gente? ¿Usted cree que yo un día puedo estar ministrando a multitudes de gente? ¿Usted puede verme ministrando a alguien por ahí en las calles? ¿Usted puede verme orando por algún matrimonio que está a punto de divorciarse? ¿Usted puede verme así, hermano Carlos? Porque yo no me miro así. Déjeme decirle, yo lo puedo ver en las manos de Dios haciendo eso y mucho más. Yo lo puedo ver en las manos de Dios, haciendo eso y mucho más. Aleluya. Lo que nosotros tenemos que entender es que no tenemos que vernos como nosotros mismos. Tenemos que vernos de acuerdo al plan eterno de Dios. Y el plan eterno de Dios, ¿sabes qué? Son perlas en mis manos, son instrumentos en mis manos. Aleluya. Son saetas en mis manos, son instrumentos poderosos en mis manos. Y lo que Dios se ha determinado a hacer a través de nosotros, si nosotros nos ponemos en sus manos, Dios lo llevará a cabo. Solo lo único que tenemos que hacer es permitir que el Espíritu renueve todo nuestro ser, comenzando desde nuestra vista hasta todo nuestro ser. Y a su nombre, póngase de pie.